Fiesta 16 de julio, Virgen del Carmen. La historia de la Virgen del Carmen nace con el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Historia de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús y por ello Madre nuestra. Las distintas advocaciones que ella recibe son producto del lugar y del mensaje que ella nos trae. Así en distintos momentos de la historia ella se ha mostrado vestida de diferentes maneras, es por esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones como por ejemplo la Virgen del Carmen, que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo. Sobre sus orígenes, en el primer libro de los Reyes, se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que él terminara con la sequía que asolaba a la región. Después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano, un Rey 18:44. A partir de entonces el Monte Carmelo, ubicado al oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto, comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida, lo cual se concretó gracias a los papas Honorio XIII e Inocencio IV. De esta manera, nació la orden religiosa de los padres carmelitas, que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como femenina. Posteriormente en el S16 Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, es la reformadora del Carmelo descalzo reimpulsando la fuerza de su regla original, de oración y clausura. Y es así como se difunde a América. En 1690, la rama femenina carmelita se extendió a Chile, fundando el primer monasterio chileno el Carmen Alto de San José en Santiago. Con el tiempo y la abundancia de las vocaciones nacieron otros conventos, viniendo desde el monasterio de los Andes, nuestra primera santa, Teresa de Jesús de los Andes. Respecto del origen del mensaje de la Virgen del Carmen, este está en Inglaterra. El domingo 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando por el destino de su orden, cuando se le apareció la Virgen María. Estaba ella vestida de hábito carmelita, llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario, que le entrega diciendo, «Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno». Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Novena de Nuestra Señora del Carmen, Santiago, Carmelitas Descalzos, 1942, Mate y Domínguez, el Escapulario del Carmen. Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Haifa. Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea Carmelo o Al-Karem, que se podría traducir como Jardín de Dios. La veneración de esta advocación mariana ha sido difundida en el mundo por la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, llamados carmelitas. En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar, también es patrona de la Armada Española. En la República Dominicana hay algunas tradiciones en torno a la celebración del Día de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Es considerada reina y patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros, es patrona de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de los marineros y de los conductores en Colombia.
En Bolivia es la patrona de la nación y de sus fuerzas armadas, en el Perú es patrona del criollismo y alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima y en Venezuela es patrona del ejército y los conductores. Además, fue patrona del ejército de los Andes que, liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de Argentina, Chile y Perú. En España es patrona de todas las marinas, patrona de Rute, Córdoba, y patrona de San Fernando, Cádiz. Esta advocación mariana da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, y que celebran su onomástica en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, que la Iglesia Católica conmemora con calidad de memoria. El nombre del Monte Carmelo proviene de Carmel, en hebreo, jardín, o viña de Dios. El Monte Carmelo está situado en el actual Israel, entre el mar Mediterráneo y el valle de Jezreel. Aparece en libro del profeta Isaías 35, 2 como un lugar bello. El profeta Elías vivía en una gruta del Carmelo. En este lugar, el profeta Elías demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes del dios pagano Baal. La veneración remonta al grupo de ermitaños que, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos, hacia el 1200, formaron la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Carmelitas. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, superior general de la orden, entregándole el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita, prometiendo librar del castigo eterno a los que lo llevasen. El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587 y ha sido respaldado por los pontífices posteriores. También, según la tradición, en el siglo XIV la Virgen se apareció al Papa Juan XXII y le prometió ayuda contra sus adversarios si otorgaba una nueva aprobación a los carmelitas. La Virgen también prometió la salvación de los carmelitas profesos y de los devotos que llevasen la señal del hábito o el escapulario y cumpliesen prescripciones de oración, y en caso de que correspondiese a su estado canónico de castidad, la Virgen descendería al purgatorio el primer sábado después de la muerte de las personas para llevar sus almas al cielo, de ahí que esto recibiese el nombre de privilegio sabatino. Esto fue aprobado por el Papa Juan XXII en la bula sabatina del 3 de marzo de 1322. Posteriormente, fue aprobado también por el Papa Clemente VII con el Breve Dilecti Filii de 1527. La Virgen del Carmen también es llamada Estrella del Mar, en latín Stella Maris, y es patrona de los marineros. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa y por España y Portugal a Iberoamérica a partir del siglo XVI. Día de la Virgen del Carmen 2024, todos al mar. El 16 de julio se celebra el Día de la Virgen del Carmen 2024, conocida como la Virgen el Mar. La festividad del Día de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros y de la Armada Española, se celebra el 16 de julio por todo lo alto en la mayoría de localidades pesqueras del litoral español. En este día, que sigue haciendo gala a día de su carácter religioso, los pescadores dan las gracias a la Virgen por tener la oportunidad de volver a salir un día más a faenar. Y lo hacen a través de una de las tradiciones más curiosas y espectaculares de nuestra geografía, una procesión en medio del mar. Origen de la tradición. La tradición carmelita cuenta que el 16 de julio de 1251 la imagen de la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock, superior general de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Esta orden fue fundada por unos ermitaños que se habían retirado a vivir al Monte Carmelo en Israel, cerca de la ciudad de Haifa. La Virgen del Carmen entregó a San Simón sus hábitos y el escapulario, uno de los más notables signos del culto mariano carmelita. En ese momento, la Virgen del Carmen, cuenta la historia, prometió liberar del purgatorio a toda persona que vistiera su distintivo durante su vida. Muy pronto se extendió por todo el mundo la devoción por esta Virgen. En España, los pescadores la nombraron la patrona de los marineros, su garante y protectora en el mar.
Día de la Virgen del Mar, que se hace en la celebración de la fiesta del Carmen. El Día de la Virgen del Carmen es una festividad que vincula al mar y a todas las personas que, de alguna manera, tienen relación con él, marineros y pescadores, principalmente. Es por ello, que, en honor a la Virgen del Mar, varios ayuntamientos de localidades marítimas organizan procesiones en el mar. La embarcación que lleva la imagen de la venerada patrona de los marineros es secundada por otros botes y lanchas engalanados para la ocasión, dotando a la celebración de un aire festivo y colorido. Algo también característico es el sonido de las sirenas de los barcos, dotando la procesión de un halo altamente emotivo y casi ancestral. El fin de este desfile consiste en bendecir las aguas para que, de esta manera, reporte grandes capturas a los pescadores. Mientras tiene lugar este espectáculo en el mar, en tierra firme se celebran verbenas, fuegos artificiales y otros festejos. Donde se dice, Feliz Día de la Virgen del Carmen. El culto a la Virgen del Carmen está muy extendido a lo largo del litoral español. La pesca, además de ser la principal actividad económica de muchas localidades, forma parte de la cultura y señas de identidad de muchos puntos de la piel de toro. Por ello, el 16 de julio casi todos los pueblos con tradición marinera celebran este día por todo lo alto. El guión de la festividad de la Virgen del Carmen suele ser muy parecido en todos los lugares, al igual que la afluencia de gente. Al tratarse de un día especial, los bares, restaurantes y alojamientos suelen estar llenos, por lo que es recomendable que alojarse en sitios tranquilos, pero siempre cerca de los festejos. Cada 16 de julio los fieles devotos celebran la memoria de la Virgen del Carmen, también llamada Nuestra Señora del Carmen o Santa María del Monte Carmelo, una de las advocaciones marianas más universales. Este 2023 el Día de la Virgen del Carmen coincide con el domingo 15 del tiempo ordinario, aún así sus devotos en todo el mundo la recuerdan, le expresan su cariño y piden su intercesión. María, auxilio en la hora final. El 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, se encontraba en oración, rogando a Dios que fortalezca a sus hermanos carmelitas que padecían persecución. De pronto, la Virgen María se le apareció. Nuestra Señora se presentó vestida con el hábito de la orden y, dirigiéndose al santo, le extendió la mano para entregarle el escapulario carmelita. La Virgen, entonces, le prometió que libraría del castigo eterno a todo aquel que lo llevase puesto. Estos hechos tuvieron lugar en Aylesford, Inglaterra, y marcaron el inicio de esta hermosa devoción a la Reina y Señora del Monte Carmelo, piedad que ha ido floreciendo y extendiéndose por todo el mundo a lo largo del tiempo con abundantes frutos de santidad. El escapulario. El escapulario de la Virgen del Carmen recibió reconocimiento oficial del Papa en 1587 y ha sido respaldado posteriormente por numerosos pontífices con el paso de los siglos. Gracias a la fuerza simbólica que tiene el escapulario para evocar la promesa hecha por la Virgen a San Simón, la Orden de los Carmelitas y sus numerosas obras han recibido un constante impulso apostólico. Hoy los carmelitas, tanto hombres como mujeres, tienen una importante presencia en los 5 continentes. El escapulario, además, encierra un hermoso simbolismo. Evoca el encuentro entre la antigua y la nueva alianza, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como se explicará a continuación. El Monte Carmelo. Fue en el Monte Carmelo, ubicado cerca de Jerusalén, la ciudad santa, donde los profetas Elías y Eliseo se establecieron para vivir consagrados a la oración de intercesión por el pueblo escogido. Y fue en ese mismo monte donde, a mediados del siglo XII después de Cristo, San Bartolo construyó la ermita que congregaría a decenas de sacerdotes de la Iglesia latina quienes se trasladaron allí y empezaron una vida como eremitas, en soledad y silencio. Hoy celebramos a la Virgen del Carmen, poderosa intercesora a la hora de la muerte. Cada 16 de julio los fieles devotos celebran la memoria de la Virgen del Carmen, también llamada Nuestra Señora del Carmen o Santa María del Monte Carmelo, una de las advocaciones marianas más universales.
Este 2023 el Día de la Virgen del Carmen coincide con el domingo 15 del tiempo ordinario, aún así sus devotos en todo el mundo la recuerdan, le expresan su cariño y piden su intercesión. María, auxilio en la hora final. El 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, se encontraba en oración, rogando a Dios que fortalezca a sus hermanos carmelitas que padecían persecución. De pronto, la Virgen María se le apareció. Nuestra Señora se presentó vestida con el hábito de la orden y, dirigiéndose al santo, le extendió la mano para entregarle el escapulario carmelita. La Virgen, entonces, le prometió que libraría del castigo eterno a todo aquel que lo llevase puesto. Estos hechos tuvieron lugar en Aylesford, Inglaterra, y marcaron el inicio de esta hermosa devoción a la Reina y Señora del Monte Carmelo, piedad que ha ido floreciendo y extendiéndose por todo el mundo a lo largo del tiempo con abundantes frutos de santidad. El escapulario. El escapulario de la Virgen del Carmen recibió reconocimiento oficial del Papa en 1587 y ha sido respaldado posteriormente por numerosos pontífices con el paso de los siglos. Gracias a la fuerza simbólica que tiene el escapulario para evocar la promesa hecha por la Virgen a San Simón, la Orden de los Carmelitas y sus numerosas obras han recibido un constante impulso apostólico. Hoy los carmelitas, tanto hombres como mujeres, tienen una importante presencia en los 5 continentes. El escapulario, además, encierra un hermoso simbolismo. Evoca el encuentro entre la antigua y la nueva alianza, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como se explicará a continuación. El Monte Carmelo. Fue en el Monte Carmelo, ubicado cerca de Jerusalén, la ciudad santa, donde los profetas Elías y Eliseo se establecieron para vivir consagrados a la oración de intercesión por el pueblo escogido. Y fue en ese mismo monte donde, a mediados del siglo XII después de Cristo, San Bartolo construyó la ermita que congregaría a decenas de sacerdotes de la Iglesia latina quienes se trasladaron allí y empezaron una vida como eremitas, en soledad y silencio. El nombre Carmelo proviene del hebreo Carmel que quiere decir, jardín de Dios, o, viña de Dios. Los carmelitas. En 1205, San Alberto Avogadro, patriarca de Jerusalén, entregó a los eremitas del Carmelo una regla de vida, que sería aprobada posteriormente por el Papa Honorio III en 1226. Los carmelitas, de acuerdo a dicha regla, debían vivir, a la manera, del profeta Elías y de María Santísima. También en el siglo XIII, el Papa Inocencio IV concedió a los carmelitas el privilegio de ser incluidos entre las órdenes mendicantes, junto a franciscanos y dominicos. Eso significó un cambio muy grande para la orden, que, por lo demás, sería reformada siglos más tarde por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, siglo XVI. Es imposible enumerar los lugares dedicados a Nuestra Señora del Carmen, o hacer una lista con todos sus patronazgos. Solo por mencionar a España, en ese país la Virgen del Carmen es patrona de los marineros y pescadores, así como de la Armada Española. Las ciudades que la celebran en la península son prácticamente incontables. En América sucede algo similar. En Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay o Venezuela, por ejemplo, el Día de la Virgen del Carmen es una auténtica fiesta, se realizan procesiones, se concluyen las novenas solemnemente, y los devotos perennizan su gratitud en una variedad de tradiciones. Por ejemplo, en muchos lugares se realizan homenajes a todas las mujeres que se llaman Carmen o Carmela. Estas expresiones religiosas o culturales evidencian el impacto que la espiritualidad carmelita ha logrado, y que sigue convocando hoy a millones de personas a amar y pedir la protección de la Madre de Dios. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. El escapulario de la Virgen del Carmen. El 16 de julio de 1251 la Virgen se apareció a San Simón Stock, y le dijo, el que muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno. ¿Qué es el escapulario de la Virgen del Carmen y cómo se difundió esta devoción? Historia del escapulario del Carmen.
El escapulario del Carmen es una manifestación de la protección de la Madre de Dios a sus devotos. El 16 de julio de 1251 la Virgen se apareció a San Simón Stock, y le dijo, el que muera con él no padecerá el fuego eterno. Alude a este hecho el Papa Pío XII cuando dice, no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. También reconocida por Pío XII, existe la tradición de que la Virgen, a los que mueran con el santo escapulario y espían en el purgatorio sus culpas, con su intercesión hará que alcancen la patria celestial lo antes posible, o, a más tardar, el sábado siguiente a su muerte. Irrevocable. Así nosotros, cuando nos aguijonee el amor de Dios y conozcamos lo que Él quiere, debemos comprometernos a ser fieles, leales, y hacerlo efectivamente. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Hemos de imitar su natural y sobrenatural elegancia. Ella es una criatura privilegiada de la historia de la salvación, en María, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue testigo delicado, que pasa oculto, no le gustó recibir alabanzas, porque no ambicionó su propia gloria. María asiste a los misterios de la infancia de su Hijo, misterios, si cabe hablar así, normales, a la hora de los grandes milagros y de las aclamaciones de las masas, desaparece. En Jerusalén, cuando Cristo, cabalgando un borriquito, es vitoreado como rey, no está María. Pero reaparece junto a la cruz, cuando todos huyen. Este modo de comportarse tiene el sabor, no buscado, de la grandeza, de la profundidad, de la santidad de su alma. Tratemos de aprender, siguiendo su ejemplo en la obediencia a Dios, en esa delicada combinación de esclavitud y de señorío. En María no hay nada de aquella actitud de las vírgenes necias, que obedecen, pero alocadamente. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende, pregunta lo que no sabe. Luego, se entrega toda al cumplimiento de la voluntad divina, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Veis la maravilla? Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, no sojuzga la conciencia, nos mueve íntimamente a que descubramos la libertad de los hijos de Dios. ¿Es Cristo que pasa? ¿Qué es y para qué sirve el escapulario de la Virgen del Carmen? Seguramente se ha cruzado por la calle con gente que lo llevaba puesto sin ser visto. Es el escapulario de la Virgen del Carmen, una devoción nacida en el siglo XII. El escapulario del Carmen consiste en una tira con una abertura por donde se mete la cabeza y que cuelga sobre el pecho y la espalda, pendiente de los hombros, en latín, scapula. Simboliza el yugo que Jesús nos invita a cargar y que María nos ayuda a llevar. Pemiceal O'Neill, carmelita, el entonces superior general, un inglés llamado Salmon Stock, tuvo una visión en la que la Virgen María le dio esta prenda, el escapulario, y le prometió que cuidaría de la nueva familia religiosa carmelita. La Virgen María prometió que quien lleve el escapulario del Carmen con devoción obtendrá una especial protección durante la vida y en el momento de la muerte a quien lo llevara puesto. Rápidamente, la devoción se extendió a otras órdenes religiosas y se convirtió en una devoción popular. ¿Qué significa llevar el escapulario de la Virgen del Carmen? Esta pequeña prenda recuerda el hábito de los carmelitas. Las personas que lo llevan se comprometen a vivir una vida de oración, devoción a la Virgen María y compromiso con la Iglesia. Pemiceal O'Neill, carmelita, se le añadió este significado de protección durante la vida y en el momento de la muerte. Algo que durante los siglos se convirtió en muy importante para muchas personas. Así, la devoción al escapulario carmelita creció muy rápidamente. Esta devoción popular incluye el privilegio sabatino que garantiza a quien lo lleve ir al cielo el primer sábado después de su muerte. Pemiceal O'Neill, carmelita, no era ningún secreto que él ha llevado el escapulario toda su vida y habló de él, como una expresión de su particular amor por la Virgen María.
Tras el Concilio Vaticano II, se dio un nuevo impulso al escapulario de la Virgen del Carmen. Mucha gente pide a los carmelitas que le impongan el escapulario con una pequeña oración. La medalla puede ser de tela o de metal con una imagen del Sagrado Corazón en el reverso. Cualquier sacerdote puede imponer el escapulario al cristiano que lo solicita. Y quien lo lleva se vincula de alguna forma a la familia carmelita. ¿Cómo y cuándo se impone el escapulario del Carmen? El escapulario del Carmen debe ser bendecido e impuesto por primera vez por un sacerdote en una breve ceremonia.